tus amigos te dejen, Dios te recoge en esta noche. Sos algo precioso y valioso para Jesucristo. Aleluya. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Salga de Egipto, busque a Dios, ponga a Dios en primer lugar, cambie sus prioridades y salga de Egipto, y usted verá la victoria de parte de Dios. Dios en primer lugar. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, dice la palabra de Dios. Y fíjese, en la Biblia, si usted tiene su Biblia por allí, el título es Amonestaciones de no olvidar a Dios. Mírelo al que tiene a su lado y dígale, no podés olvidarte de Dios. ¿Cuántos se olvidan de Dios? Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, dice la palabra del Señor: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezcas tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó del pecado y de casa de servidumbre. Note que dice Dios, no va a ser cosa que por estar ahora en mi camino, yo te empiezo a prosperar, porque estás en mi camino, y comenzás a tener cosas, y empezás a poseer cosas que antes no poseías, y te olvidaste de mí, que fui el que te dio todo esto. Hay que tener cuidado, porque podemos caer en el error de creer que todo lo que tenemos es porque nosotros somos buenos. Y usted y yo no, escuche esto por favor, Jesús lo dijo. Jesús le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno hay uno solo, y ese es Dios. O sea que no hay nadie bueno, ni Jesús se consideraba bueno, por poner a Dios en primer lugar. ¿Lo tengo acá? ¿Está entendiendo esto? Muy bien, versículo 17 dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieras, y a ellos te inclinarías, yo lo afirmo hoy contra ustedes, que de cierto perecerán. Fíjese usted una cosa interesante que Dios dice en el repaso. Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco, o sea, es del Pentateuco, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, es el repaso de la ley. Y una de las cosas que dice, no tendrás dioses ajenos ni te inclinarás a él. Acuérdese cuando el diablo vino y le dijo a Jesús, si postrado me adorás, yo te doy todos los reinos del cielo. ¿Qué le dijo Jesús? Salí rajando de acá, porque solamente ante Dios me inclinaré y a Él solo serviré. Y de eso vamos a hablar. Una de las cosas, hay dos preguntas que me surgen leyendo estos versículos con respecto a este tema
Dios en primer lugar, caen algunas gotas, tranquilo, no sé. Si dejó la ventana abierta, se le va a mojar la casa, así que olvídese. Venga y esté acá conmigo. Primera pregunta, ¿cuál es el lugar que Dios ocupa en tu vida? ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en tu vida? Quiero que usted se lo responda. Y la segunda pregunta es, ¿realmente tiene Dios el primer lugar en tu vida? Y todos vamos a decir que sí, ¿no? Pero escuche, siempre que hay una necesidad, el hombre busca a Dios. Cuando hay una necesidad, ¿qué hace el hombre? Busca a Dios. Yo siempre digo que hay una oración instantánea, una oración que es respondida rápidamente y una oración muy corta. ¿Cuál es esa oración? Dios, ayúdame. ¿Viste cuando están por chocar o pues está por caerte del 10º piso? Dios, ayúdame. Y Dios manda a los ángeles y te tiene, ¿no? El Dios, ayúdame. ¿Y Dios qué hace? Por misericordia y amor a su nombre, Él te socorre. Pero es la costumbre del ser humano buscar a Dios solamente cuando lo necesita. Cuando no hemos entendido a qué vino Jesús. Jesús vino no a enseñarnos una religión nueva. Jesús vino a enseñarnos a tener una buena relación con Dios cuando lo necesitamos y cuando no lo necesitamos, cuando estamos en una guerra, en una batalla y cuando estamos en una victoria. Siempre Dios tiene que estar en nuestras vidas. Porque cuando tenemos un problema y tenemos una necesidad, todo ayunamos, todo oramos, todo. Pero cuando estamos en victoria, cuando no tenemos problemas, no tenemos dificultades, el pueblo, mire, lo que ocurría con el pueblo de Dios en el desierto, cuando Dios lo saca de Egipto, acuérdese de esto, que de esto hablaba Deuteronomio. No va a ser cosa como tus padres, que yo los saqué de la esclavitud y en el desierto me buscaban a mí cuando tenían hambre, cuando tenían sed, cuando tenían un problema. Y después, cuando Dios le resolvía el problema, ¿qué hacía el pueblo? Se la pasaba de fiesta. Y no se acordaba de Dios. Y eso es peligroso, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de su mano. Y qué ingrato es aquella persona que ha recibido tantas cosas de parte de Dios en las manos y no es agradecido. Y hacemos de Dios un sirviente cuando en realidad usted y yo somos los sirvientes de Dios. Porque Él es Dios. Es nuestro Padre Celestial. Lo tengo acá. Mire lo que dice Salmo 78. El Salmo 78, versículo 34 y 35. Salmos 78. Salmo 78, versículo 34 dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo, su Redentor. ¿Cuándo lo buscaban a Dios? Cuando había mortandad, cuando había un problema, cuando había una necesidad. Pero después, si te he visto, no me acuerdo. Y eso es normal en el ser humano. Normal es en la gente que no conoce a Dios, porque el que verdaderamente ha tenido un encuentro con Dios sabe que todo lo que tiene y posee no viene sino de la mano de Él, y no es por nuestra fuerza y nuestra sabiduría, sino es por su inmenso amor hacia nosotros. Él entregó todo. Hoy nos recordábamos en la cena del Señor. Él mandó a Jesús a morir en la cruz del Calvario para otorgarle a usted y a mí el perdón que no merecíamos. Por amor a nosotros lo hizo. ¿Cómo podemos olvidarnos de un Dios
tan amoroso y tan grande. Y a lo mejor usted puede decir, bueno, pero pastor, yo vengo los domingos a la iglesia, yo no. No, eso no se trata, hermano. Venimos a la iglesia a darle gracias a Dios por lo que Él hizo. Bárbaro, está excelente, pero cada día usted se tiene que acordar de Dios. No, fíjese, ¿cada cuánto se festeja el Día del Padre? El Día de la Madre, ¿cuántos días al año se festeja? Y el Día del Padre son todos los días. Y el Día de la Madre son todos los días. Padre y madre es toda la vida. No es un día. No nos podemos acordar de nuestro padre una sola vez al año o de nuestra madre una sola vez al año, porque esa es la costumbre que tiene el ser humano, de acordarse también de Dios una sola vez cuando lo necesita. ¿Lo tengo acá? Gloria a Dios. Hoy el mundo está siendo despedazado, mi hermano. Usted a ver, ¿cuántos saben lo que está pasando en nuestra ciudad y en nuestra provincia y en Argentina? Fíjese que estamos teniendo una sequía total del río Paraná. Es increíble. Uno de los ríos más importantes del mundo y más caudalosos del mundo, hoy se está secando. ¿Qué pasa si se seca del todo? Hermano, estamos teniendo problemas para tomar agua. Y si usted no tiene, puede faltarle el alimento. Pero si a usted 3 días le falta el agua, usted se muere. ¿Sabía eso? Fíjese que en todas partes, acá hay una sequía, se está secando el río. En otros lugares hay inundaciones increíbles. En Japón cayó en una hora lo que tendría que caer en un día. En una hora cayeron no sé cuánto cantidad de milímetros y se inundó todo. En otros lugares hay terremotos, se desprenden las montañas y se caen las montañas y muere gente. Hay un desastre ecológico por todo el mundo. Inundaciones en un lugar, sequía en otro, terremotos, plagas. Usted y yo somos parte de la Tercera Guerra Mundial, hermano. Porque en las guerras siempre se matan gente. Y esta pandemia, entre comillas, ha matado muchísimos millones de personas en todo el mundo. Ahora, la pregunta del millón: ¿cuál es el motivo del calentamiento global para que vengan todas estas epidemias, todas estas cosas? Porque hay incendios, hay inundaciones, hay sequía, ¿cuál es el motivo del calentamiento global? ¿Sabe cuál es? Que el hombre le dio la espalda a Dios. Que el hombre le dio la espalda a Dios. Porque el creador de todo lo que vemos, de todo lo que tenemos, es Dios, mi hermano. Él es el bendito creador de lo que usted ve y de lo que no ve. Él es el creador de todas las cosas. ¿Cómo darme cuenta si solo es una expresión de deseo o una realidad que Dios está en primer lugar en mi vida? A veces es un deseo y no una realidad de que Dios es el primero en mi vida. Primero, lo que lidera tu vida, eso guiará tu vida. Lo que lidera tu vida, eso va a guiar tu vida. Siempre harás todo en función de lo que te lidera, de lo que te gobierna el corazón. Lo que está en primer lugar en tu vida, lidera tu vida. Ahora, ¿quién es tu líder? Hola.
Mateo capítulo 6, versículo 19 y 11. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo 6, 19 al 21. Dice la palabra del Señor: no se hagan tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está su tesoro, allí estará su corazón. Donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. ¿Y sabe qué? Jesús decía que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted quiere saber si Dios ocupa el primer lugar en su vida, escúchese lo que usted habla. Escúchese cómo usted actúa ante un problema. Escúchese. ¿Por qué? Al escuchar lo que usted dice, usted entenderá qué hay en su corazón. Porque donde esté tu tesoro, donde esté tu líder, a ese seguirás. Hay mucha gente que dice que Dios está en primer lugar, pero se la pasa todo el día hablando de un problema, de una dificultad o de las... Entonces, ¿es Dios tu líder? ¿Es Dios está en primer lugar en tu vida? Acuérdese de este principio. Lo que lidera tu vida, eso te va a guiar en la vida. Y una de las cosas que el ser humano tiene que aprender es a poner a Dios en primer lugar. Y poner a Dios en primer lugar y escuchar de Jesús y hablar de Jesús no es una religión. Porque Jesús nunca vino a establecer una nueva religión. Jesús vino a enseñarnos que las religiones no te van a acercar a Dios. El único que te puede acercar a Dios es Jesucristo y las enseñanzas que Él nos dio para vivir una vida exitosa. ¿Cuántos quieren tener una vida exitosa? Una vida de prosperidad, una vida de bien. ¿Cuántos quieren esto? Ponga a Dios en primer lugar. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Pregúntese esto. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Nuestra manera de vivir refleja nuestras prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Ahora, ¿cuántos quieren saber qué es lo primero en tu vida? ¿Cuántos quieren? Yo tengo un termómetro, para que usted piense qué es lo primero en su vida. ¿Cuántos quieren saber si usted tiene a Dios en primer lugar en su vida? ¿Quiere saberlo? Muy bien. Para saber y conocer una persona, yo solamente tengo que saber dos cosas de esta persona. Una, en qué gasta su dinero. Y otra, en qué gasta su tiempo. Una, en qué gasta su dinero. Y otra, en qué gasta su tiempo. Entonces, usted y yo tenemos que aprender este principio. ¿Usted quiere saber si está Dios en primer lugar? Fíjese, ¿en qué gasta su tiempo, en su dinero? Cuando yo me convertí al Señor y entendí esta palabra de que Dios tenía que ser primero en mi vida y en lo que yo gastaba mi dinero, eso reflejaba si yo verdaderamente tenía a Dios en primer lugar. ¿Sabe qué hice? Empecé a comprar Biblias. Le pregunto, hay personas que dicen, no, pero ¿sabe qué pasa? Que una Biblia cuesta caro. Pero una Coca-Cola sale muy cara y sin embargo la compras. Nos cuesta traer ofrenda. ¿Por qué? Porque tenemos que comprar comida. Entonces, ¿a quién estás poniendo en primer lugar? No sé si me está entendiendo. Yo una vez pregunté, ¿cuántos de ustedes sintieron cuando Dios les está hablando en las ofrendas y le dice todo lo que tenés? ¿Cuánto escucharon alguna vez esa voz que Dios le dice todo lo que tenés? ¿Le pasó?
¿A nadie le pasó acá? Cuando tuvo que ofrendar, sintió el deseo de parte de Dios que tenía que dar todo. Ahora, si nos cuesta dar todo por el Señor, Dios no ocupa el primer lugar. ¿Por qué? Porque Dios no te va a pedir algo que ya no te haya dado. Y si te pide algo, es para que Él pueda darte. Porque si no das, no recibís, es un principio. Dar para recibir. Y no estoy hablando de ofrenda ahora, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante en su vida? Si usted quiere saber qué es lo más importante, piense bien en lo que está gastando su dinero y en lo que está gastando su tiempo. Ese será el resultado de quien ocupa el primer lugar en tu vida. Dice la palabra que leíamos al principio en Deuteronomio, que no te ibas a inclinar ante otros ídolos, otros dioses. Hay muchos ídolos en tu vida y hay muchos dioses en tu vida. ¿Cuántos se acuerdan del relato de Jesús con el joven rico? Jesús vino a Jesús, e iba Jesús con los 12 discípulos, y vino el joven rico y le dijo: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? ¿De qué le estaba hablando este muchacho? ¿De qué le estaba hablando este muchacho? De la eternidad, de la salvación de su alma, qué iba a pasar con su vida en la eternidad. Y yo puse el otro día, es una incoherencia, es algo incoherente decir que no tengo tiempo para Dios aquí en la tierra cuando queremos pasar una eternidad con Dios. Si no tengo tiempo para Dios acá en la tierra, si no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para poner a Dios en primer lugar, es una incoherencia querer nuestra salvación, porque la eternidad la vamos a pasar delante de Dios. Y alguien dice, bueno, pero en la eternidad, acá vivo mi vida. No. Tenés que aprender a poner a Dios en primer lugar realmente. El joven rico le dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Y qué le dijo Jesús? Los mandamientos tenés que cumplir. ¿Y qué le dijo el joven? Todos esos mandamientos yo los cumplo desde mi juventud, desde que era chico. Y Jesús fue más profundo. Porque generalmente cuando Dios nos enseña algo, nos pide algo, generalmente ponemos pretextos. No, Señor, esto no es así, no, de esta manera. Y realmente, esto es así, hermanos. El joven rico le dijo, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús fue más profundamente. Y le dijo, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres y vení, seguime. ¿Cuál era la intención de Jesús? ¿De que el hombre se quedara en la pobreza sin nada? No. Lo que le estaba enseñando el Señor a este joven era que tenía que poner primero a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque este joven, fíjese, que dice que se entristeció de oír esas palabras y se fue, y no lo siguió al Señor, se quedó con las posesiones. Y si usted sigue leyendo el relato, dice que Pedro se presentó y le dijo claramente le dijo Dios, el Señor, Pedro al Señor, le dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué vamos a recibir nosotros? O sea, le pasó la cuenta. ¿Qué vamos a recibir nosotros? Que lo hemos dejado todo. ¿Y qué le dijo Jesús? Ustedes recibirán 100 veces más y en la vida venidera, la vida eterna. ¿Me sigue? Ahora, fíjese que este joven rico, ¿qué se perdió? Era un mal negociante, porque si él entregaba todo lo que tenía, él daba todo lo que tenía, ¿cuánto iba a recibir? 100 veces más de lo que tenía. Hay personas que como Dios no está en primer lugar en su vida, prefieren retener lo que tienen aquí y perderse la vida eterna. Y encima perderse 100 veces más de lo que uno deja.
Pero eso es porque Dios no está en primer lugar en nuestras vidas. El joven rico se acercó al Señor para decirle: Señor, ¿cuánto me cuesta la salvación de mi alma? Mírelo al que tiene a su lado y dígale: te cuesta todo, querido. No algunas cosas. Y todo es todo. Por eso, claramente, en Lucas capítulo 14, versículo 27, fíjese lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 27 de la palabra del Señor. ...25 al 27... dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a su hijo, a sus hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33 dice: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hoy se habla mucho de discípulo. Este es mi discípulo, yo tengo discípulo, yo tengo aquel otro discípulo. Y yo escucho discípulo, con la palabra discípulo, con una libertad. Realmente, discípulo de Jesús es aquel que aprendió a poner a Dios en primer lugar. Más allá de lo que tenga, más allá de sus problemas, más allá de sus necesidades. Un discípulo de Jesús lo deja todo por seguirlo al maestro. Hola, ¿lo tengo acá? Me parece que no está siendo bendecido esta tarde. ¿Cuántos sienten que Dios lo está bendiciendo con la palabra? No me convenció. ¿Cuántos piensan que Dios lo está bendiciendo con la palabra? Levánteme la mano, salúdeme. Bueno, dígale a su cara entonces que Dios lo está bendiciendo. O si dice: ay no, pero ¿sabe cómo duelen los palazos? No es ningún palazo. Poner a Dios en primer lugar no es ningún palazo. Es un privilegio. Y lo que yo le estoy contando, no se lo estoy contando de la Biblia, se lo estoy contando por lo que vivimos. Lo hemos dejado todo por seguirlo al Señor. Bueno, pero usted es pastor. No, querido, olvídese. El pastorado es otra cosa. Lo hemos dejado todo por seguirlo al Maestro. Y Dios nunca nos falló. Nunca nos falló. Nunca me falló. Tenemos que aprender a poner a Dios en primer lugar, porque es fácil buscar a Dios cuando lo necesito, pero cuando Dios te necesita, ¿dónde estás vos? Hola, pregúntele al que tiene a su lado: y cuando Dios te necesita, ¿dónde estás? Porque es fácil. Yo lo necesito a Dios, pero cuando Dios te necesita, ¿dónde estás? Hay gente que vive poniendo pretextos para servir al Señor. Hay gente que vive poniendo pretextos, que el trabajo, que el estudio, que la casa, que los amigos, que ¿cómo es? Los camalotes. Ya no hay camalotes. ¿Sabe por qué Dios le sacó los camalotes a los santafesinos? Porque en vez de venir y ponerlo a Él en primer lugar y venir a los cultos, iban a contar camalote. Hola. Bueno, van a contar pescaditos que saltan ahora. Los tengo acá. Los ídolos manejan tu vida. Muchas veces tus hijos, muchas veces tus familiares, muchas veces tus seres queridos. No me salía. Tus seres queridos. Mire, cuando nosotros nos convertimos al Señor y decidimos servir al Señor, yo vivía en la zona norte de Rosario, saliendo para acá, para Santa Fe.
estábamos a 15 cuadras de la entrada a la autopista, Rosario Santa Fe. Mis padres, donde yo nací, estaban en la otra punta, en Boulevard Oroño, en la salida a Buenos Aires. O sea que había que cruzar, eran 17 kilómetros con 600 metros. Yo con el auto, incluso el auto, yo había medido 17 kilómetros con 600 metros. Teníamos que recorrer para ir de una casa a la otra. Mis padres nunca me vinieron a visitar cuando yo me casé, igual que mi hermano, mi sobrino, nunca. Ellos tienen problemas, o sea, nosotros íbamos con la pastora. Para nosotros no había problema, teníamos que ir. Pero ellos tenían problemas. Ahora, cuando decidimos con la pastora dejarlo todo y servir al Señor, ¿sabe cuándo venía mi papá y mi mamá a visitarnos? Justo en la hora que nosotros teníamos que ir al culto. El primer domingo que vinieron, nos quedamos con la pastora. El segundo domingo que vinieron, mirá papá, mamá, ahí está la yerba, ahí está el mate, ahí está, acá está la heladera, te dejo la llave. Cuando se vayan, cerrame la puerta del pasillo y tirame la llave por arriba, yo me llevo la otra llave. ¿Cómo nos vas a dejar? ¿Cómo nos vas a dejar por la iglesia? Hay gente que dice, no, pero yo quiero ganar a mi familia. Yo lo gané a mi papá, a mi mamá, a mi suegro y a mi suegra. Y muchos de ustedes fueron partícipes que mi suegra y mi suegro venían acá a la reunión acá. ¿Sabe cómo los gané? Poniendo a Dios en primer lugar. ¿Me querés ver? Vení a verme en la iglesia. ¿Querés estar conmigo? Vení a estar en las cosas del Señor. Uno tiene que aprender a poner a Dios en primer lugar, mi hermano. No, pero primero la familia. Si primero es tu familia es un Dios. Y Dios no permite eso. Y no estoy en contra de la familia. Al contrario, la persona que pone a Dios en primer lugar sabe que la familia es lo más grande, porque sabe que la familia que tiene se la dio Dios y la va a cuidar mejor que poniendo a la familia y a Dios en segundo lugar. ¿Lo tengo acá? ¿Está entendiendo esto, no? Entonces, muchas veces ponemos pretextos y esos pretextos son los ídolos para no seguir al Señor. ¿Tengo que servir al Señor? No puedo. ¿Por qué? Y por el trabajo. Y no puedo. ¿Por qué? Por el estudio. Y tengo que servir al Señor y no puedo. ¿Por qué? Entonces, cuando necesitas a Dios, esperás que Dios esté. Pero cuando Dios te necesita, ¿dónde estás? Pregúntele al que tiene a su lado. Cuando Dios te necesita, ¿dónde estás? Cuando Dios es prioridad en tu vida, no hay límites, no hay dioses, no hay nada que nos detenga a que si Dios dice ahora, es ahora, no cuando yo tengo tiempo. Porque no podemos servir a Dios y buscar a Dios cuando yo tengo tiempo. Por eso digo que es una incoherencia decir no tengo tiempo para Dios y querer pasar una eternidad con Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Quiere pasar una eternidad con Dios? Aprenda a pasar una eternidad, porque ¿sabe cuándo empieza la eternidad en su vida? ¿Sabe cuándo empieza? Mírelo al que tiene a su lado y dígale, ahora empieza la eternidad para vos. ¿Qué es eternidad? Todo. Cuando Dios es prioridad en tu vida, no hay límites. Y el consejo es Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, Colosenses capítulo 3, versículo 2 y 1 y 2 dice, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida en Cristo Jesús. Note este principio.
Si usted renació de nuevo, si usted cree en Cristo, si usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, ¿qué es el consejo del apóstol Pablo? Busquen las cosas de arriba. Porque cuando yo pongo a Dios en primer lugar, mi vida comienza a cambiar. Mi familia comienza a cambiar, mi trabajo comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque he puesto al Creador de todas las cosas y al Padre eterno en primer lugar. Por eso Jesús decía claramente, el que quiere venir en pos de mí, niegue a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo, a su hija. Y uno dice, pero si dice Dios que tenemos que honrar a padre y madre, ¿se contradice la Biblia? No. Eso de querer, el que no aborrece a padre, madre, hijo, lo que Jesús estaba diciendo, el que no pone a Dios en primer lugar, no puede ser mi discípulo. Lo dijo Jesús. Y si usted quiere ser un discípulo de Cristo verdaderamente y tener la respuesta del cielo, aprenda a poner a Dios en primer lugar. Que cada mañana al levantarnos podamos orar a Dios, que no salgamos de nuestra casa sin tener un encuentro con Dios. Cada mañana. Pero pastor, ¿sabe qué pasa? Que yo a las 6 entro a trabajar. Levántese a las 5. Ay, pastor, pero entonces si pones pretexto, no me digas que Dios está en primer lugar. Porque el que pone a Dios en primer lugar no tiene pretexto. Entro a las 5, levántese a las 4. Ay, pastor. Cuando yo decidí poner a Dios en primer lugar, ¿sabe a qué hora iba yo a estudiar la palabra del Señor y a conocer más de este Dios? A las 4 de la mañana se reunían mi pastor con otros pastores porque eran profesores de un instituto bíblico en Rosario y ellos se reunían para prepararse, para dar las clases y yo iba a las 4 de la mañana y me quedaba hasta las 5:30 porque a las 6 tenía que agarrar mi camioneta e ir a cargar los pollos que iba a distribuir. Terminaba a las 3 de la tarde, venía, si tenía tiempo dormía una siesta y de ahí me iba a la iglesia hasta las 11 de la noche, todos los días, porque yo quería servir al Señor, porque puse a Dios en primer lugar. Ponga a Dios en primer lugar, su vida va a comenzar a cambiar. Deje de ser religioso, deje de buscar a Dios solamente como lo hace el mundo, solamente cuando lo necesito. Dios es Dios cuando lo necesitas y cuando no lo necesitas sigue siendo Dios. Y eso es algo importante. Por eso mismo, amado, el consejo es que debemos aprender a glorificar a Dios y ponerlo en primer lugar. ¿Cuántos quieren darle gloria a Dios? No me convenció. ¿Cuántos quieren darle gloria a Dios? Hay personas que dicen, yo le doy la gloria al Señor, la gloria para el Señor, toda la gloria es para el Señor y la gloria para el Señor. ¿Sabe cómo es darle la gloria a Dios? Es ponerlo a Él en primer lugar. Termino con esto. Mateo capítulo 6, capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33 dice, mas busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas, ¿cómo van a venir? ¿Cómo van a venir? ¿Cómo van a venir? ¿Quién dijo y enseñó esta palabra? Jesús, a quien nosotros seguimos. Si usted quiere seguir al Señor, usted tiene que obedecer esta. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Lamentablemente, el hombre que no pone a Dios en primer lugar, ¿qué está buscando? Que Dios lo saque del problema, que Dios le dé el dinero que necesita, que Dios le dé la sanidad. Dios lo hace, porque Dios lo hace y porque Él es bueno. Pero eso no es poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios es primero Dios en mi vida, antes que mi familia, antes que el trabajo, antes que el estudio, antes que cualquier cosa. Primero Dios. Y por consecuencia de que yo he puesto primero a Dios, lo que yo necesito viene como añadidura. No lo tengo que buscar. Amén. ¿Los tengo acá?
Póngase de pie en esta noche, ya noche. El Salmo 5, versículo 1 al 3, yo quiero que oremos este salmo en esta noche. Salmo 5, versículo 1 al 3. ¿Está allí ya puesto? ¿Lo tiene ahí? Dígalo después de mí como una oración y tómese este tiempo para orar a Dios. Y que esta sea la oración. Repita conmigo, después de mí. Diga así: escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén y amén. Míreme un momento. Este era un hombre que conocía a Dios. Este era un hombre que tenía a Dios en primer lugar. ¿Qué hacía? Cada mañana. Y como dijo en una oportunidad un predicador, no se le ocurra salir de su casa sin haber orado y sin haber leído la Biblia y sin haber aplicado la sangre de Cristo a su vida, a su hogar y a su familia. Cada vez que salimos con la pastora y tenemos que hacer algún viaje, siempre oramos de la misma manera. Señor, gracias porque siempre estás con nosotros. Y Señor, salimos de esta casa, pero aplicamos la sangre de Cristo en los dinteles de las puertas, de las ventanas, en el techo, en el piso, en las paredes. La sangre de Cristo. Señor, que desde el piso 20 hasta abajo, hasta el primer piso, la sangre de Cristo sea derramada, porque nos vamos a ir, pero la protección tuya sigue estando en este lugar. Entonces, una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender es a poner en primer lugar a Dios. Ponga a Dios en primer lugar y las cosas van a cambiar.